Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios, Romanos 13, 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no es mano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto podáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, el domingo pasado fue una día de elecciones. El domingo pasado. El ambiente tal vez en el que se llevaron, hermanos, a cabo, tal vez no fue el mejor. Tal vez hubiéramos querido otro ambiente, ¿verdad? De más tranquilidad, un ambiente muy tenso. Pero fue un día de elecciones y millones de ciudadanos mexicanos salieron a elegir a su próximo presidente, próximo gobierno que tendrá, hermanos, la Nación de México por lo menos por 6 años. Entonces, esas personas que fueron elegidas la semana pasada serán los que van a gobernar el país por 6 años. Y millones, hermanos, de ciudadanos mexicanos salieron para cumplir con su deber, con su deber como mexicano. Es un deber de cada ciudadano votar. A veces pueden pensar ustedes, bueno, no quiero, sí quiero, no, es un deber de cada mexicano ir y ejercer el sufragio, hermanos. De igual manera también es un derecho, nadie lo puede privar al ciudadano de ejercer el sufragio, de ir y votar por el, no vamos a hablar de partidos, por el que usted crea y considere que es el mejor. Entonces, el elegido será el que gobierna el país por 6 años. Y hermanos, fue una elección que hasta fuera del país, o sea, fuera de la nación, de aquí hubieron elecciones, en París, hubo también en Madrid, en Estados Unidos, en Canadá, algo que no había pasado también. Entonces, muchos salieron para votar, hermanos, y elegir al próximo gobierno que va a gobernar este país, hermanos, por lo menos 6 años más. Y es un deber, hermano, de todo cristiano como ciudadano del país, como ciudadano de esta nación. Es un deber salir, ir a votar, es un derecho que tiene cada ciudadano. En el caso mío, que no soy ciudadano, pues no tengo ni el deber ni el derecho de votar aquí en este país. Pero ustedes que son mexicanos y como cristianos tienen ese derecho y tienen ese deber. Pero después de las elecciones, después de que ya ahorita ya hay digamos que hay un nuevo gobierno, solo falta la transacción de un gobierno para otro que se va a llegar al fin del año, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue para los cristianos? Ya se eligió, ya votaron por el partido que a ustedes les pareció que es el mejor. Ya ustedes eligieron. Entonces, ¿qué sigue ahora para los cristianos después de haber elegido el gobierno? ¿Qué sigue, hermanos, para el cristiano? ¿Y qué tiene que ver en todo esto el cristiano y su nueva vida en Cristo? Recuerde que la carta a los Efesios habla, hermanos, de la fe, de la salvación por fe, de la justificación que es por la fe. Y Pablo ha estado hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de la justificación que es por la fe, del evangelio que es para salvación.
y ahora del capítulo 12 va a hablar de los deberes que tienen los cristianos como nuevas personas en Cristo Jesús, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo va a hablar de eso. Entonces, ¿qué tiene que ver en todo esto el cristiano y su nueva vida en Cristo en cuanto con los gobiernos? Además de votar, que es un derecho y que es un deber, ¿qué más y qué sigue? Bueno, de eso quiero que hablemos, del deber del cristiano con el gobierno que se acaba hermano, de ahorita de elegir. Y antes de que analicemos el capítulo 13, que yo sé que muchos lo hemos leído, quiero que leamos dos cosas muy importantes en Romanos. Número 1, ¿cómo termina el capítulo 11 en el versículo 36? Recordemos, hermanos, que esta carta está dirigida a una iglesia que está en la cuna, en la capital de donde está el gobierno, como quien diría a la iglesia que se reúne en México, donde está, hermanos, todo el poder, toda la autoridad, todos los dominios, en este caso del gobierno romano. Entonces, que no era un buen gobierno, que no era el gobierno que tal vez la iglesia hubiera querido que fuera. Pero ¿qué dice el capítulo 11, versículo 30? Vamos a leer el 36. ¿Alguien que lo lea? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él son todas las cosas y por Él son todas las cosas, hablando del Señor, y para Él son todas las cosas, y como para Él y como de Él y por Él son todas las cosas, entonces a Él sea la gloria, porque todo le pertenece a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, siempre. ¿Y cómo comienza el capítulo 12? Ya terminó el área doctrinal Pablo en el capítulo 11 con ese pasaje: la gloria sea para Dios por esto, por esto y por esto, y porque es de Él y porque todo es para Él. ¿Y cómo comienza el capítulo 12? Porque ahora viene la parte práctica, hermanos, lo que los cristianos deben de hacer, lo que las personas que han venido al cristianismo deben de hacer en sus relaciones. En el capítulo 12, por lo menos, vamos a ver las relaciones entre cristianos. ¿Y cómo qué dice el capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, si la gloria es para Dios, porque de Él son todas las cosas, y por Él son todas las cosas, y para Él son todas las cosas, así que si todo es para Él, y todo es de Él, así que Pablo, mire cómo comienza el capítulo 2, así que entonces, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aunque cambia de capítulo, del capítulo 12 al capítulo 13, Pablo no cambia la idea, porque Pablo va a seguir hablando de los deberes que tienen los cristianos en el capítulo 12, del deber que tienen los cristianos con otros cristianos en sus relaciones fraternales. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia que, hermanos, tengan unas relaciones que agraden a Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y sabe qué? Este pasaje no tiene que ver con la adoración. Este pasaje tiene que ver con la vida diaria, con la vida cotidiana, con lo que a diario vivimos, no con lo que adoramos a Dios. Puede aplicarlo, pero en sí el pasaje tiene que ver con lo que nosotros vivimos a diario. Y Pablo dice que hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios. En el capítulo 13, ¿qué va a ser lo que va a agradar a Dios? Que el cristiano tiene que estar dispuesto a sacrificarse. ¿Y qué es lo que va a hacer el cristiano?
que para poder presentarse vivo y santo, ese sacrificio que agrade a Dios en el capítulo 13. Y luego dice, entonces Pablo, bueno, estamos ante las leyes romanas y tú estás diciendo que nos sometamos a ellos y que entonces tú estás diciendo que hagamos de manera que podemos aún a desobedecer a Dios. Y mire cómo Pablo, hermano, contrarresta una idea que pudiera surgir. Porque dice Pablo en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano se tiene que, hermanos, no se tiene que conformar, o sea, no se tiene que hacer al sistema del mundo. Aún, hermanos, en su obediencia a las autoridades, a los gobiernos, no se tiene que, hermanos, conformar o hacerse a ellos, a ese sistema pecaminoso de maldad, sino que dice Pablo, sino transformaos. El cristiano tiene que transformar su mente para saber realmente qué es lo que agrada a Dios ante los gobiernos, qué es lo que a Dios le agrada, cuál es la actitud correcta que debe tener el cristiano ante los gobiernos. Entonces tiene que haber una renovación de mente, no seguir pensando, este es mi partido y ya está, yo lo voy a defender. No, tiene que haber una transformación en nuestra mente y saber cuál debe ser mi actitud ante los gobiernos terrenales. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia, hermano. Si usted se da cuenta, en el capítulo 12, versículo 13 en adelante, Pablo le va a hablar a la iglesia en sus relaciones fraternales entre hermanos. Dice el 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo dice, tiene que transformar su mente y darse cuenta cuál debe ser la actitud que debe de tener en las relaciones entre hermanos. Y luego va a empezar a dar una lista, hermanos. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios le da, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, el de servir, o el que enseña en enseñanza, y va a dar una lista, hermanos, de la actitud que debemos de tener entre mismos hermanos. No pensar que uno es más que otro, no pensar que uno es menos que otro, y mucho menos pensar que puede hacer algo más de lo que se le ha dado. En el sentido de que cada quien tiene su don, a cada quien se le ha dado su gracia para que lo desarrolle. Hay que respetar a ese hermano. Y entonces, llegamos, hermanos, entonces al capítulo 13, donde leímos lo que Pablo dice, cómo honrar a Dios, cómo glorificar a Dios, porque así terminó el capítulo 11, versículo 36. Cómo poner en alto el nombre de Dios ante los gobiernos, ante las relaciones con los gobiernos. No ante un partido político, no, ante los gobiernos. Bueno, vamos al 13, el capítulo 13. No hay que conformarse, hermano, al sistema pecaminoso de maldad. Hay que transformar la mente. Hay que saber qué es lo que Dios nos está diciendo acerca de nuestra responsabilidad ante los gobiernos, y lo digo en este momento, que se acaban de elegir ahorita, que se acaban, hermanos, de elegir. Bueno, dos cosas va a decir Pablo a la iglesia en Roma en cuanto a su deber ante los gobiernos. Número 1, está en el capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El primer deber, no estamos haciendo política, el primer deber, no ante un partido, sino ante el gobierno, El primer deber del cristiano ante el gobierno es
respetando. Tal vez no es el gobierno por el cual usted votó. Tal vez no es el candidato que usted por el cual votó. Tal vez no es el candidato de su preferencia. Tal vez no es la persona que usted hubiera querido que se hubiera quedado para presidente. En este caso, ahora vamos a tener una presidenta. Tal vez no es esa persona. Pero la palabra de Dios, lo primero que dice es que el deber de todo cristiano como el gobierno es respetarlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra, hermanos, la palabra sométase, la vamos a encontrar en el versículo 5 también. Mire cómo dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, sometimiento y sujeción. Entonces, la palabra someterse, sujetarse, tiene la idea de respetar voluntariamente a alguien o a algo. En el caso, Pablo le está diciendo a la iglesia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Quiero que veamos varios ejemplos, porque en la Biblia no solamente hay, hermanos, la sujeción o el respeto voluntario. Por lo menos las encontramos en 7 áreas, en relaciones. Mire, veamos la primera. En Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Ese término, hermano, de someterse lo encontramos varias veces en el Nuevo Testamento en varias relaciones. Primero, Colosenses 3:18. ¿Alguien que lo lea? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, este texto está indicando la actitud correcta que debe de tener la esposa hacia su marido, ¿sí o no? Y dice si es bueno, y dice si es malo, y dice si la trata bien. No dice, solamente dice la Biblia, y Dios dice: las casadas, sujétense a vuestros maridos como conviene al Señor. Y aún Pedro diría en su primera carta, capítulo 3, versículo 1: aún cuando una hermana tenga un marido no cristiano, tiene el deber de parte de Dios y la responsabilidad de sujetarse, de respetarlo, de someterse a él voluntariamente. Yo le pregunto a los varones: hermanos, ¿tienen algún problema con que las hermanas se sujeten a ustedes? ¿Les gusta que se sujeten? ¿O no les gusta que se sujeten? ¿Qué les gusta más? ¿Que no se sujeten o que se sujeten? ¿Cómo les gusta más? Es pregunta, puede contestar. ¿Verdad que todo hombre quiere que la mujer se sujete? Todo hombre quiere que su mujer lo respete. Realmente esa es la verdad. Así somos, hermanos, así estamos diseñados. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con estos pasajes. Deseamos que esos pasajes se lleven a cabo, que nuestras esposas voluntariamente nos respeten, no porque las obligamos, no porque las presionamos, sino porque ellas quieren voluntariamente respetarnos. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 7. Estamos viendo, hermanos, el término de someterse. No es un término no solamente aplicable a los gobiernos. Hay varias áreas. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Alguien que lo lea, hermano? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En las relaciones con Dios, ¿cuál es la actitud correcta de un cristiano hacia Dios? ¿Cuál es la actitud correcta? Sujeción. Sujeción, someterse, obligado. No, Dios no quiere a nadie obligado a la fuerza. Dios quiere que voluntariamente lo respetemos, nos sujetemos, nos sometamos a Él, a sus leyes divinas, a sus mandamientos. Y esa es la actitud correcta que debe tener. Entonces vemos que esa palabra de sujeción tiene que ver también con nuestras relaciones con Dios. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que voluntariamente decidimos
someternos a la voluntad de Dios en esta nueva vida de Cristo, voluntariamente. Otro ejemplo es, hermanos, ahí en 2 de Pedro 2:18. De acá de este lado, algún hermano que nos ayude leyendo, el lado derecho. Era 1 de Pedro 2:18. Pues hablando de palabras inflables, Hermano, 1 de Pedro 2:18. Busca 1 de Pedro 2:18. Es una clase, hermano. Vamos a tratar de que el hermano busque ahí. Hay que darle el tiempo para que busque la cita de Dios. criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hasta ahí, hermano. Muy bien. Mire, ahora entre las relaciones laborales, entre el amo y entre el esclavo y el amo, los esclavos en el tiempo de Pablo tenían muy pocos derechos, no tenían tanto como nosotros. Pero aún así Pablo le dice, tienen que someterse, tienen que sujetarse. Y en el texto dice que lo hagan con todo respeto. No solamente, bueno, sí, no, pero háganlo con todo respeto. En las relaciones laborales, de hermanos, tener la actitud correcta en cuanto a sometimiento, en cuanto a sujeción, en cuanto a respetar voluntariamente a su amo. Esto podríamos llevarlo a la aplicación a nuestro tiempo, hablar en el sentido laboral con nuestros patrones. No tenemos ningún problema, hermano, cuando los patrones son buenos, ¿verdad? Nos tratan bien, de sujetarnos. Y más cuando sabemos que nos dan una buena paga, pues voluntariamente, sí, patrón, lo que usted diga. Dios quiere que haya esas relaciones así. Y aún si no es un buen patrón, si no nos trata bien, si no es tranquilo, aún así hay que respetar. Es un deber y es un deber de cada cristiano en sus relaciones con los patrones, que hablando en lo laboral. Pero también en el capítulo 5, ahí mismo, 1 de Pedro 5, versículo 5. ¿Están de acuerdo que los trabajadores respeten a sus patrones o no? Sí. Tiene que ser así, el cristiano tiene que respetar a sus patrones. Capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué le dice Pedro a los jóvenes? ¿Estén sujetos? Cristianos jóvenes sujetos a los ancianos. Este es un principio, hermanos, y creo que mucha gente lo entendió en décadas pasadas. Los jóvenes de otras épocas eran muy respetuosos, respetaban mucho a las personas adultas. Aún sin ser cristianos, había un respeto. Un respeto, hermanos, de alguien le decía algo adulto y él no contestaba. Él decía, ¿por qué? Hacía lo que le decía. Pero si lo llevamos a nuestro tiempo, encontramos, hermanos, y para los jóvenes que son cristianos, Pedro le dice a los jóvenes, en esa relación de jóvenes con ancianos, con adultos, porque está hablando de adultos mayores, dice Pedro que está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y en las relaciones entre cristianos también, porque dice, y todos sumisos unos a otros. Cuando hablamos de sujeción, cuando hablamos de sometimiento, cuando hablamos, hermanos, de esta palabra, hablamos, hermanos, de tener un respeto mutuo los unos para con los otros, un respeto de los jóvenes para los ancianos, un respeto para los patrones, un respeto de las esposas para sus esposos, un respeto, hermanos, como trabajadores. Pero también, hermanos, podríamos decir, en cuanto a las relaciones de liderazgo, por ejemplo, Hebreos 13:17, la actitud correcta que deben tener los creyentes en cuanto a los ancianos que hay en la iglesia, en cuanto a sus líderes.
se deben de sujetar voluntariamente. Respeto. Pero en el capítulo 13 donde estamos, Pablo le está pidiendo a la iglesia que respete las autoridades, los gobiernos, los magistrados que han sido puestos. Entonces, el deber del cristiano es respetar el gobierno. Bueno, ¿era el gobierno romano? No. El gobierno romano le había impuesto un impuesto muy caro al pueblo judío. Pero aún así, dice Pablo, tienen que respetarlo y tienen que aceptarlo como tal. Bueno, con ese principio, con todo lo que acabamos de ver, pues vamos a Romanos 13. Y la pregunta es, ¿por qué en el capítulo 13, por qué se debe de respetar a los gobiernos? ¿Por qué? Y esta es una revelación divina, hermanos. ¿Por qué el cristiano como ciudadano de una nación tiene que respetar los gobiernos? Vamos al capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, porque no hay autoridad de parte de Dios, lo que está diciendo es que las autoridades son parte de, están dentro del plan de Dios, hermano. Son parte de Dios. Las autoridades no son parte de los hombres, no parten de los hombres, parten de Dios. Las autoridades tienen que ver con Dios. Y mira lo que sigue diciendo el versículo. Y por Dios han sido. ¿Por qué respetar a los gobiernos? Bueno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Estas autoridades, el domingo pasado que se votó, Dios tiene que ver con todo esto, estaba detrás de todo esto. Y vamos a profundizar un poquito cuando vayamos a Daniel. Las autoridades han sido establecidas por Dios. Hermanos, el libro de Daniel dice que Dios quita y pone reyes. Él quita y pone gobiernos. Entonces, Dios establece un gobierno. Y mi pregunta es, ¿cómo es que Dios ha establecido estos gobiernos? ¿Cómo es que Dios ha establecido estas autoridades? ¿Cuál es el medio que Dios usa? ¿La fuerza? No. El que usted vaya y vote cuando hay las elecciones. Ese es el medio que Dios ha elegido. Por eso, hermano, por eso, ahí es donde entramos, ahí es donde entra el voto del cristiano. ¿Cómo se tiene que hacer el voto del cristiano, hermano, cuando hay unas elecciones? Fíjense, Dios ha escogido este método, Dios escogió esta forma para nuestro tiempo de que la ciudadanía vaya y elija un presidente o un gobierno. ¿Cómo debe de ir a votar el cristiano? Creo que lo primero que deberíamos de hacer, hermano, es orar a Dios para que nos dé sabiduría, para que podamos votar con sabiduría y poder escoger no a alguien que me parece que me gusta, no, a alguien que realmente estemos convencidos que va a ofrecer un buen gobierno para beneficio, para la ayuda del reino de Dios, para su iglesia y para que la palabra de Dios se siga predicando y para que no vayamos a vivir en guerras y en pleitos dentro de la nación. Ahí es donde entra la sabiduría, hermanos, para elegir al gobernante. Para que si usted lee 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2 y 3, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 3, por los reyes, oren por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué dice el 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Necesitamos tener un gobierno que nos gobierne en paz, que nos gobierne en tranquilidad, que nos gobierne, hermanos, en honestidad, que podamos vivir en piedad, en tranquilidad, en honestidad. ¿Para qué? Bueno, para que las personas sean salvas
hermanos, que usted y yo no tengamos que escondernos para podernos reunir cada primer día de la semana para adorar a Dios. Para que usted y yo no tengamos ningún problema para salir, ir a visitar a alguien y hablarle del Evangelio. Por eso tenemos que saber elegir con sabiduría. Ese es el método, ese es el medio que Dios ha dejado para elegir un gobierno. La decisión de todo un pueblo, hermano. Note lo que dijo el profeta Daniel en Daniel capítulo 2, versículo 20. Está conmigo. 2:20. 2:20 y 21. ¿Alguien que lo lea, hermano? Daniel 2, 20, 21, hermano. Sí, hermano. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hasta ahí, hermano. Hay otros textos, por ejemplo, Daniel 4:44, hablando del rey pagano Nabucodonosor, cuando reconoció que Dios el Altísimo tenía dominio sobre todo. Y también podríamos decir, hermanos, del Proverbios 8:15, que dice que los reyes gobiernan por Dios, porque Dios los ha puesto. O el Proverbios 8:15 y 16. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que los gobiernos están puestos por Dios, están establecidos por Dios. Usted me puede decir, hermano, ¿y por qué entonces hay gobiernos malos? ¿Por qué Dios deja gobiernos malos? Hermanos, Dios ha usado todos los gobiernos de todas las eras, de todas las épocas. El gobierno egipcio no era el mejor. El gobierno egipcio esclavizó al pueblo de Israel por 400 años, pero Dios lo usó para mostrar su poder y para mostrar su gloria. Y vinieron plagas, hermanos, y Dios mostró su poderío y que Él era el soberano sobre todo. El gobierno babilónico no fue el mejor. Destruyeron el templo de Dios, hermanos. Y usted puede decir, ¿cómo es posible si Dios lo puso? Bueno, porque Dios, hermanos, iba a castigar a Israel, y la manera de disciplinar y de castigar a Israel era traer una nación sobre ellos. Y el imperio babilónico, el gobierno babilónico, fue usado por Dios para castigar a Israel. Luego vinieron los medos persas, vienen y se adueñaron de Babilonia, y los medos persas fueron usados por Dios, ahora no para castigar a Israel, sino ahora para liberar a Israel de la esclavitud de 70 años en Babilonia. Esdras capítulo 1, versículo 1, por medio del rey Ciro. El imperio romano, que es el último más famoso tal vez, hermano, fue usado por Dios, un gobierno muy malo. Recuerde que tenemos en el gobierno romano, tenemos al rey Herodes, un hombre asesino que mata niños, que manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero también tenemos, ese es Herodes el Grande, y luego va a gobernar Herodes su hijo, el tetrarca, y ese es un asesino también, porque le va a cortar la cabeza a Juan el Bautista, al gran profeta de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios pone gobierno y quita reyes? Porque Dios va a usar tanto los gobiernos malos como los gobiernos buenos para beneficio de su plan divino y eterno de salvar a la humanidad. El gobierno romano sirvió para sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, para que el plan de Dios se cumpliera, lo que Él había planeado desde la eternidad. El gobierno que tenemos ahorita va a cumplir con los planes que Dios tiene. Estos sean buenos los gobiernos, o estos sean malos. El gobierno que va a entrar va a ser servidor de Dios también, porque todo tiene que ver con la salvación de Dios. Pero aunque los gobiernos sean malos, hermanos, aunque los gobiernos aunque no estemos de acuerdo que la leche suba y que los huevos estén caros y que, hermanos, no nos están gobernando correctamente, el deber del
cristiano? El respetar al gobierno. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios los puso ahí y solamente Dios en su infinita divinidad sabe qué planes tiene para ellos. También, hermanos, los gobiernos deberían de escuchar este mensaje, de saber que no son ellos, no son por sus capacidades, no son por sus campañas políticas que están ahí, es porque Dios así lo ha determinado. Pues vamos a Romanos 13, veamos el otro deber del cristiano. Número 1, someterse a las autoridades. Y someterse es reconocerlas, que ese es el gobierno, aceptarlas voluntariamente y de buena gana. Número 2, Romanos 13:2. El otro deber del cristiano con el gobierno es obedecerlo. No solamente respetarlo, obedecerlo. Miren el 13:2 dice, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. El deber de todo cristiano es obedecer los gobiernos. Porque el no hacerlo es estar resistiendo ¿a quién? ¿Qué dice? De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? ¿A quién? ¿Quién estableció los gobiernos? Dios. Y no aceptarlos y no obedecerlos, ¿qué pasa? ¿A quién se está resistiendo? A Dios. A lo establecido por Dios, es decir, en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha puesto. Es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú no tienes sabiduría, nosotros tenemos sabiduría, nosotros sabemos cuál es el mejor gobierno. Pero Dios dice, no, este es el gobierno que debe de gobernar. Entonces, es oponerse a lo establecido por Dios, es ir en contra, hermanos, de lo establecido por Dios, es desafiar lo que Dios ha establecido, hermano, es desafiar a lo que Dios ha establecido. Entonces, como les comentaba, detrás de cada elección, detrás de cada gobierno está Dios. Los gobiernos deben de gobernar bien, para eso están. Dios les ha dado el libre albedrío, así como nos ha dado el libre albedrío a nosotros para elegir al gobernador, al gobierno que queramos, también a ellos Dios les da el libre albedrío que ellos gobiernen, pero Dios quiere que gobiernen ¿para qué? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, oponerse a los gobiernos es ir en contra de Dios, y ninguna persona, menos los cristianos, tenemos que oponernos a los gobiernos. ¿Que los cristianos hagan una manifestación? ¿Que los cristianos hicieron una huelga? Los cristianos tienen derecho de votar y de elegir, de respetar y obedecer los gobiernos. Y siempre y cuando la única razón que va a desobedecer estos gobiernos y estas leyes terrenales es si estas van en contra de la voluntad de Dios. De lo contrario, póngale el color que usted quiera al gobierno. Los que resisten dice que acarrean condenación para sí mismos, como que dice que ellos solitos se están condenando. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué están los gobiernos? ¿Para qué están los gobiernos? Según el versículo 3. ¿Qué hay en la mente de Dios? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. La idea de Dios, el propósito de Dios es que los gobiernos, los magistrados, las leyes no están para atemorizar a la gente que hace el bien. Dios no piensa
que la gente viva con miedo, con temor, cuando la gente es buena, cuando la gente se porta bien. Los gobiernos están para los que se portan mal. Eso es lo que dice el texto en el versículo 3. Para al que hace bien, sino al malo. Al que anda haciendo la maldad, el gobierno, las leyes, la policía y que tenga que hacerlo, se lo va a llevar. Al que ande robando, al que ande defraudando, al que ande haciendo cosas incorrectas, a ese se lo va a llevar. A ese le va a caer la autoridad. Y luego dice, hermano, dice el versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el 4? Porque es servidor. ¿Quiénes son los servidores de Dios? Los gobiernos, hermano. Lo que le estoy diciendo, los gobiernos sirven para el propósito divino y eterno que tiene Dios, que es salvar la humanidad. Así ha sido desde el principio y así va a ser hasta el fin de los siglos cuando esto termine. Dios va a usar los gobiernos para que le sirvan a Él, para que sirvan en los planes de Dios. Porque ellos son servidores de Dios. Aunque no lo sepan, hermanos, aunque no lo sepan, aunque los gobiernos no lo quieran aceptar, aunque ellos piensan que ellos son la máxima autoridad, realmente los gobiernos viven bajo la autoridad de Dios y sirven a la voluntad de Dios, aunque ellos no lo quieran aceptar y no lo quieran reconocer. En Isaías 44, 28, Isaías 45, 1, hablando de Ciro, dijo: Ciro es mi ungido. Él me va a servir para que mi pueblo regrese otra vez a Israel. Y Ciro, hermanos, el rey Ciro dio el decreto para que el pueblo de Israel volviera a Israel de la cautividad, y no solamente, sino que construyera el templo de Dios, la casa de Dios, que había sido destruida hacía 70 años. Entonces, son servidores para bien. Ese es el propósito de los gobiernos. Deberían escuchar esto los gobiernos, que están puestos ahí por Dios para que sirvan para bien y para que castiguen al que anda mal. No para que sirvan al malo y para que castiguen al bueno, no. Sino para que sirvan al bueno y para que castiguen al malo. Entonces, hermanos, si andamos bien, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué temer a las autoridades? Y el texto dice, hermano, porque no en vano lleva la espada, o sea, pero si hace lo malo temen, porque no en vano lleva la espada. Ese es el Dios de Dios. Y la idea de que no en vano lleva la espada es, se le ha dado autoridad al gobierno de parte de Dios para que castigue a los que andan mal. Que castigue a los que andan mal. Y luego dice, 5, por lo cual es necesario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es necesario estar sujeto? No solamente por razón de castigo, sino también por causa de la muerte. Saber, hermano, que estos gobiernos han sido puestos por Dios. Pues por esto mismo pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Las leyes, los gobiernos, hermanos, Dios pensó en beneficiarnos a nosotros. Todo está pensado por Dios para beneficiarnos a los seres humanos, a los cristianos, pero cuando el cristiano desobedece a los gobiernos, tiene que tener temor, porque si el gobierno lo agarra, le va a ir mal. Y no solamente si el gobierno lo castiga, sino también que con una mente transformada, con una vida nueva y con una mente transformada, entendiendo que ahora debo de respetar el gobierno y que tengo que obedecerlo y no lo estoy haciendo, también voy a recibir castigo divino de parte de Dios, porque no estoy haciendo lo que Dios demanda de mí en mis relaciones con el gobierno. Por lo
cual, este es el motivo, hay que aceptar los gobiernos y respetarlos, hay que obedecer los gobiernos. Esta es nuestra responsabilidad, hermano. Esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro deber como cristianos, con las autoridades, con los magistrados, con los gobiernos y con el gobierno que se acaba de elegir ahora. El no hacerlo es ir en contra de lo establecido por Dios. Los gobiernos, todos los gobiernos, pero más el de nuestro país, tienen que darse cuenta que están establecidos para gobernar para el bien, para castigar lo malo y para servir a lo bueno. El no hacerlo, hermanos, el no hacerlo, ellos tendrán un día que dar cuentas ante quién, ante Dios. Porque Apocalipsis 1:5 dice que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Un día ellos tendrán que dar cuenta de cómo gobernaron la nación que Dios puso en sus manos. Pero también, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta de que un día también Dios nos va a juzgar, y nos va a juzgar de cómo fueron nuestras relaciones con el gobierno, si las obedecimos, si las respetamos, o si simplemente, hermanos, no las respetamos ni las obedecimos. Y ese día tenemos ante el tribunal del Señor, tenemos que dar cuenta de cómo fue nuestra relación, no solamente con nuestra esposa, no solamente con nuestros hermanos, no solamente con nuestros patrones, no solamente, hermanos, como iglesia. Como iglesia nosotros como congregación tenemos que respetar los gobiernos establecidos por Dios. Nosotros como congregación tenemos que obedecer a las leyes que se dan aquí en la tierra. ¿A ustedes les gusta que los gobiernen mal? Nadie, hermano. El imperio romano no gobernaba bien al pueblo, a las naciones, las gobernaba mal, pero aún así Pablo dice, sométase a toda la autoridad. Termino con esto. ¿Qué debemos hacer? Algo práctico. Aparte de pagar nuestros impuestos, aparte, hermanos, de pagar, comprar como se debe y pagar nuestros impuestos, ¿qué debemos hacer según 1 Timoteo, capítulo 2? De portarnos bien. Hermanos, si la luz está en rojo, esa luz se puso en rojo ahí para que esté adelantado, no para que se lo cruce. Es que voy tarde para la escuela con el niño. Levántese más temprano. ¿Sí o no? Mientras las leyes no vayan en contra de la voluntad de Dios, no podemos nosotros violar esa ley. 1 Timoteo 2, 1, vamos a leer del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es algo práctico que podemos hacer ante los gobiernos? Orar por ellos. Orar para... Seguramente se van a llenar los bolsillos, porque esa es la idea de ellos, pero nuestro deber es orar por ellos. ¿Para qué? Bueno, para que vivamos en paz, en tranquilidad, en toda piedad y en toda honestidad. Que no tengamos ningún problema para que el reino de Dios se siga extendiendo por este mundo. Que no tengamos ningún problema para reunirnos como iglesia. Que no tengamos ningún problema para ir y predicarle a alguien del Evangelio. Nosotros, los cristianos, podemos hacer mucho por los gobiernos y podemos orar por ellos. Entonces, hermanos, los gobiernos necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro respeto y necesitan de nuestra obediencia, siempre y cuando esto no vaya en contra de lo que manda Dios. Amén.
Preguntas, hermanos. Alguien que haya notado una pregunta y hermano, yo quiero preguntar esto en cuanto a los gobiernos. Si no me la acepto, ya me voy a decir. ¿No? Vamos, hermanos, a hacer lo que la palabra de Dios nos llama en cuanto a las relaciones con el gobierno. Ya está establecido, nadie lo va a quitar. Quitar lo que sigue en contra de Dios. Nuestro deber, respetarlo, obedecerlo, orar por ello, para que vivamos. Yo le bendiga.